¿O traes algo por ahí que nos muestres? Traía yo, déjame ver si les puedo compartir la pantalla. Ok, perfecto. Pues sí, a ver si sé hacerlo porque yo casi no uso esta cosa. Compartir pantalla, sí. Déjame les. ah, Déjame ver si las puedo mandar de una vez. Va, va, va. Ahí creo que ya me están viendo la proyección. Sí. Y bueno, creo que me cerró. Sí, creo que me cerró el asunto de ¿no? Pero, ok. No te preocupes. A ver, si no, ahorita déjame lo busco y se los mando de todas maneras para eso. Pero bueno, lo que podríamos hacer es platicar un poquito. Creo que nos habíamos quedado en el proceso de cómo se hace una producción de 3D. Creo que eso era, creo que eso era lo que estábamos en último, ¿no? Sí, el Sí. proceso de animación, ¿no? Lo que estábamos platicando desde cómo se escogen Exacto. los personajes y demás. Exacto. O sea, bueno, recapitulando, empezamos primero con la escritura de la idea original, que es el guión, y los mil tratamientos que se le dan a un guión, porque toda historia va cambiando y se va adaptando. Antes se tenía que adaptar a la tecnología que tenían. Después la tecnología fue cambiando y gracias a esto, por ejemplo, Pixar fue aumentando su calidad de aplicaciones y de software, por ejemplo, para crear el cabello real, para crear los líquidos, para utilizar el fuego, el humo y los elementos naturales cada vez más realistas. Si podemos comparar una película como Shrek 1, pues vemos que obviamente las pieles son como de plástico, ¿no? Y Ujú, sin embargo, ya cuando llegamos a Shrek 4, ujú. eh, las texturas son reales, el movimiento de las telas es natural, todas las cosas son más orgánicas y como que más apegadas a la realidad, ¿no? Ahí está el reto que se pusieron todos los animadores y todos los desarrolladores de tecnología. En el caso de Toy Story es lo mismo. El primero, el primero que veíamos a nivel, bueno, en el cine, era muy parecido a lo que se llama un Kinemotion, que es como muñequitos sin tanta textura convertidos ya en una película. O sea, había una pobreza de textura, de profundidades de los materiales Ajá. que no se tenían porque no había la tecnología para hacerlo o era muy tardada o muy cara, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso, el guión también se adaptaba un poco a lo que se podía realizar, ¿no? Era un poco estar consciente de que no podías hacer a una persona volar tan fácilmente si no utilizabas alguna tecnología especialmente. Pero esto del guión tiene un retratamiento, por lo menos en Pixar hacen un retratamiento muy continuo, hacen reuniones casi cada semana o a veces cuando hay necesidad de hacer algo, se reúnen para reestructurar o redireccionar el guión Ujú. a conveniencia de que la historia vaya fluyendo y de que los tiempos se vayan cumpliendo, ¿no? Eh, a partir del guión, obviamente viene el diseño de los personajes, que como decíamos van a cambiar a partir de la idea original al modelo final que conocemos, ¿no? Ujú. Como les decía que Monster Inc., Sullivan era un chaparrito muy peludo Ajá. y Mike Wazowski era un hombre, un muñeco muy largo con un ojote enorme y era al revés. Entonces tuvieron que replantearse toda la idea para crear a Mike Wazowski como una bola con un ojo Sí. y a Sullivan que fuera un espantador creíble con un tamaño enorme de más de 2 metros, ¿no? Y a pesar de ser tan grotesco, tenía que ser amigable para los niños, porque la idea de esa película era aceptar a los diferentes, a lo que uno es. Cada película, por lo menos en Pixar, tiene un mensaje moral, una lección, una moraleja, Ujú. y también en cada película podemos ver el avance tecnológico que tienen. Monsters Incorporated se fijó mucho en el pelaje. El pelaje de Sullivan fue animado con un detalle enorme, Sí. Ujú. con unos puntos al crear el cabello, el vello, todo el pelaje, Ajá. se crean una cierta cantidad de filamentos y esos filamentos tienen un controlador invisible que hace que el controlador se mueve y lo animan y ese movimiento natural sigue a esos controles. Entonces, ese desarrollo creo que la aplicación se llama Fur, así como pelaje,
y fue un avance para la tecnología en animación, porque obviamente dio un movimiento natural al pelaje, ¿no? Y Sí, cada personaje tiene retos diferentes. Cada película de Pixar, por ejemplo, hablando de Pixar como en específico, pues ha desarrollado ciertas aplicaciones, como ustedes saben, en el Final Cut tienes, en el Pro Tools, tienes aplicaciones para ecualizar, para colores, para evitar el movimiento, o sea que Ujú. son como pequeñas aplicaciones de un programa más grande. Así lo hicieron con Pixar, fueron creando módulos específicos con desarrolladores específicos y programadores que fueron dando más realidad a todos los elementos físicos, tanto físicos como de iluminación, como de movimientos reales, como de modelaje, como todo, o sea, todo fueron desarrollando hasta llegar a la calidad que ahora tenemos, ¿no? Con las películas nuevas, como Buzz Lightyear, que es como la más reciente, Ujú. donde el realismo ya es muy grueso y es un steampunk futurista también, que no sé ustedes, pero a mí me parece, a mí me alucina mucho el steampunk también, ¿no? Porque es una tecnología muy vieja, mecánica, pero llevada a la electrónica, con un futurismo y con una propuesta de sacar cosas. Por ejemplo, también de una de las películas con una tecnología muy grande es, por ejemplo, mi villano favorito. Ok, Toda ajá. la tecnología que están en ello es impresionante, ¿no? Como de una bolita así chiquitita sale toda una máquina gigante, ¿no? Cómo se desarrolla. ¿Qué es lo que hicieron también con Iron Man? Por ejemplo, de un reloj hacer todo el traje de Iron Man, pues es una locura, ¿no? Pero todo Ujú. eso es desarrollado gracias a la tecnología en 3D, ¿no? Esto de Ok. los diseños de personajes, pues es muy importante porque obviamente nos da una calidad moral y nos da una calidad, una historia. Como dice Guillermo del Toro, un personaje tiene que estar platicado desde su infancia hasta cómo se va a morir en una película, porque el actor debe de conocer cuál es el entorno y el contexto psicológico del personaje, cuál es su historia, cuáles son sus miedos, cuáles son sus atributos físicos, cuáles Ujú. son sus calidades morales, sus valores, y eso es muy importante en la hora de hacer un personaje en 3D, porque en este caso, para una marca, por ejemplo, pues tienes que entender que ese muñequito que va a representar tu marca, representa a toda tu empresa, ¿no? Ujú. Y eso es importante. ¿Alguna pregunta? La Ah, vez pasada no los dejé hablar porque me seguía, porque no los escuchaba y me seguía como sí, oído. sí, sí. Yo sí ¿No? tengo una Perdón, pregunta. porque Ajá. dime, sí. Y creo que no se te hizo al principio del programa, bueno, la de la semana pasada. Y venía pensando en eso Ujú. hace rato. O sea, tú todo lo que nos cuentas está increíble. Digo, a mí me cuesta trabajo entender algunas cosas ya que no me dedico a eso. Ajá, Y claro. ajá, venía pensando justo, ¿a ti qué te motivó para, para dedicarte a esto? O sea, ¿hubo algo desde chico que te latió mucho? No sé, entraste a la carrera equivocada y resultó ser ya tu profesión de todos los días. Exacto. A mí me motivó, fíjate que de niño, obviamente yo soy generación de hace muchos años, este, cuando fui a ver Flash Gordon, la película de Flash Gordon, que es por ahí del 81, 82, si no es que es de antes, del Ujú. 80, Sí, eh, los muñequitos no existían en ese entonces. Estaba Star Wars y solamente el que tenía lana tenía muñecos de Star Wars, obviamente porque eran una edición especial de Kenner o de Lili Ledy que la sacó aquí en México. ajá. Entonces pues, tenía muñequitos. Pero de Flash Gordon no había nada. Entonces, cuando yo salí del cine, dije, yo necesito hacer mis muñecos de Flash Gordon, ¿no? Ujú. Entonces agarré plastilina y me puse a hacer mis personajes de plastilina y jugaba con ellos en la película. Órale, ajá. Cuando, a los, ¿qué? 8 años, 9 años. Entonces descubrí que tú puedes crear tu propio mundo y tú puedes adaptarlo si no tienes para comprarlo. Ujú. Eso me llevó a dibujar, eso me llevó a hacer mis propios escenarios. Después jugaba con soldaditos, tenía una colección de soldados. Antes de que supiera lo malo que era la guerra, tenía una colección de soldados de plástico, ¿no? Después los vendí y me compré una guitarra, entonces creo que pagué el pecado, ¿no? Ok. Pero eso es el poder crear tu propio mundo como niño, además como un niño que era bastante aislado en mi propio mundo, eh, me llevó como a decir, ¿qué pasa si yo creo mi propia realidad en alguna de las herramientas que yo pueda hacer? Dibujando, todo este rollo. Cuando conozco el 3D, el, había un programa que se llama Poser, no sé si alguna vez lo han visto. El No, Poser es ajá. una plataforma que tiene personajes que tú puedes
customizar, que tú puedes cambiar, que tú puedes vestir, desvestir, cambiar algunas características que ya están establecidos en un 3D, se manejan como punto OBJ o un object. Entonces puedes recrear una escena o puedes crear tu propio mundo a partir de objetos que puedes importar de 3D. Eso estoy hablando del año que será ya por el 2000, 2001, 2002, que descubrí el Poser, y hay otro que se llama DAZ Studio, que también es mucho más, un poquito más avanzado, pero también se puede crear cosas. Lo que pasa es que ahí puedes modelar, pero ya casi todo viene hecho. Entonces lo que puedes hacer es adaptar el mundo y crear escenas. Hay una plataforma, hay unas páginas que exactamente muestran la galería de la gente que trabaja con esos programas y que crean escenarios medievales, escenarios fantásticos, escenarios reales, incluso hasta hay unos con ese tipo de muñecos creados en 3D, hay uno que se llama renderótica, que es incluso pornografía, ¿no? Entonces que también se da mucho y eso es uno como de las perversiones a las que se ha ido el 3D también, ¿no? Sí, sí, sí. A esos mundos inexistentes y proporciones gigantescas que te llevan a otro mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Puser y DAS eran una plataforma que empezaron a crear pues, mucho ruido en esa época, y ahí me metí. A partir de eso entré al 3D, y cuando me di cuenta que había programas que podías hacer para modelar, el mundo cambió, obviamente, ¿no? Para mí. Entonces, siempre me motivó mucho porque siempre dibujaba y dibujaba, dibujaba y decía, ¿qué pasa si esto lo hubiera de bulto, no? ¿Qué pasaría si lo pudiera ver en 3D o meterlo en una escena real de algo? Entonces eso creo que fue lo que me llevó a mí a meterme en este mundo, y que más bien es como muy satisfactorio, ¿no? Sí, y ¿cuáles fueron tus iniciativas en cuanto al mundo de animación? O sea, es decir, tú me cuentas que dibujabas y por iniciativa propia tú plasmabas esos dibujos para crear tu propia historia sin ayuda de alguien más. O sea, de forma autónoma tú decías, no sé, dibujé a un caballito y este caballito me parece que va a ser genial la historia si lo animo en 3D y empiezo a crear como que esta escenografía y esta historia cinematográfica. Exacto. Sí, bueno, porque al final de cuentas lo que quieres es tú, bueno, cuando te abres a ese mundo, te digo que para mí el Paint era la maravilla, ¿no? En los 92, 93, dices, wow, puedes pintar en la computadora, ¿no? Pero después conoces otro software y dices, no manches, eso es como para niños. Obviamente el desarrollo de la tecnología fue llevándote ahora el Photoshop, el Corel y a otro tipo de software. Pero el poder ampliar cada vez más, hacer cada vez más compleja una idea, y el poder tener la herramienta para hacerlo, pues obviamente te cambia el mundo, porque te imaginas un caballito y empiezas a ver unos dibujos de cuando eras niño, y después lo ves en 3D, es otra cosa. Es como poderlo escalar a 1000 veces, ¿no? Y entonces darle movimiento y darle una vida propia, darle una textura, darle colores reales, pues te vuela más allá de la pintura, por ejemplo. La pintura puede ser muy realista, pero si tú tienes un objeto que puedes animar y puedes iluminar, puedes texturizar, pues obviamente cambia la concepción del diseño mismo, ¿no? Ujú. Entonces, yo siento que, haz de cuenta que yo lo que hice fue abrir el espectro un poco de mi idea para llevarla hasta el 3D, y para eso se me hace increíble, que ahora estamos en eso, con la realidad virtual, ¿no? Todo puede ser virtual. Entonces, eso es bonito. Bien, entonces, oye, ¿y recuerdas cuál fue tu primera animación? Ya no en la escuela, sino tu primer trabajo, que ya fue pagado y toda la onda. ¿Lo recuerdas bien todavía? Y todavía me acuerdo bien, y fíjate que muchos de los trabajos que hice no los tengo yo a la mano porque son del cliente. Ujú. Entonces, aunque me quedé con algunas referencias para poderlos tener como currículum, el primero que hice realmente fue hace muchos años por ahí por Ciudad Satélite había un cine, y un amigo quiso hacer una adaptación para hacerlo un antro, Ujú. pero tenía el puro cine vacío, y dijo, quiero poner el escenario aquí, en la pantalla voy a poner, esto va a ser una barra, esto va a ser otra barra, y vamos a poner unas periqueras, vamos a poner mesas altas, todo el rollo. Sí. Entonces fui a medir tal cual el lugar con otro amigo, hicimos la proyección y hicimos una proyección de cómo se iba a ver el cine convertido en antro.
Ese fue realmente el primer trabajo que me pagaron hace muchos años. Y me acuerdo que me pagaron 2,000 pesos, algo así. En ese Y es como que, entonces, ¿no? wow, en ese entonces, Ujú. por hacer muñequitos, ¿no? Porque además ni muñequitos eran, en realidad hice las mesas, sillas, barras, utilicé muchas imágenes planas para poner las botellas en el mostrador, utilicé sombras de personas en el escenario, sombras planas completamente negras para poner gente entre las periqueras. Lo que sí es que el antro era igualito en proporción, ¿no? O sea, cada centímetro era 1 metro en escala Ujú. y esa proyección estaba muy buena, estaba muy bien. El proyecto no sé si se hizo, ya lo supe después, pero yo entregué mi proyección Sí. y les gustó mucho, ¿no? Porque le puse hasta el logotipo de cervezas y cositas así, luces de escenario, la iluminación ambiental del lugar. Y esa fue una de las primeras cosas que hice así pagadas, que no fuera dentro de, por ejemplo, de Televisa, ¿no? Porque Ujú. en Televisa, pues obviamente no me pertenecían las cosas, pero ahí estaban. Mm, Una pregunta. ¿Qué tan difícil mm, es llegar al precio en cuanto a tu trabajo con los clientes? Porque luego, y porque yo también he experimentado en otras áreas que quieres que mm. que hagas todo, pero no te quieren pagar, o sea, en cada parte en la que estás específica. Entonces, no sé si me explico con la Bueno, pregunta. sí, claro, claro, es muy difícil. Es muy difícil porque en estos casos, como les platicábamos, la especialización en México es muy, muy difícil porque aquí somos todólogos. Ujú, O sea, si te dedicas a una cosa, haces todo. ¿Para qué? Primero, pues para ganar lo más que puedas. Pero después, cuando haces equipo, eh, solamente que haya, en la producción, pues sí, obviamente de 3D, debería haber varias personas que trabajen cada área, cada proceso, ¿no? Una parte del proceso. Es difícil porque el cliente, empezando porque muchas veces los clientes no saben lo que quieren. ujú, Segunda, no entienden la dificultad para hacer lo que les están pidiendo. Y tercera, pues porque no quieren pagar lo que es, quieren pagar muy poquito, no valoran ese trabajo. Entonces, menosprecian un poco el trabajo y te dicen, no, pues es que me hubiera estado más padre, te lo quieren cambiar, pero no saben que ese pequeño cambio implica horas de trabajo en la ujú. computadora, horas de render, horas de postproducción, de la edición, y hay que adaptar cosas, ¿no? Entonces es muy difícil poner un precio. Eh, un video de 30 segundos en animación completamente así, está saliendo bueno, el segundo está como en 3,000 pesos, el segundo de animación, en una empresa bien hecha, en una empresa grande, todo. Obviamente, un proyecto de 30 segundos, por ejemplo, para los youtubers que quieren hacer cosas de entradas y ese rollo, Ujú. Ujú. yo me acuerdo, hace poco estaba cotizando para los youtubers, un amigo me dijo, ¿tú crees que le cobré 5,000 pesos por su entrada de 30 segundos y no me la quiso pagar? Y le digo, pues no, porque para él se le hace que lo que haces en 30 segundos no vale la pena porque él tiene un programa de media hora, ¿no? Ujú. Pero si Ujú. está monetizado, pues obviamente sí le caen 5,000 pesos para hacer su entrada. Además, la entrada la vas a tener que usar cada programa, si se supone que es tu entrada de programa. Sí. Entonces no entiendes, además, estás vendiéndole algo que a ti te costó trabajar, estudiar y desarrollar a final de cuentas, porque también es eso, es que necesito que me animes mi logotipo, ¿ok? ¿Cuál es tu logotipo? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué colores usa? ¿Cómo Ujú. lo vamos a mezclar con el ambiente? ¿No? O sea, todo ese estudio de mercado que tienes que hacer, de alguna manera, y sondeo mental, porque es más sondeo mental con la gente, porque las empresas no te entregan un pantón de colores, no te entregan un diseño, no hay no tienen como, o sea, ¿cómo se le dice? Se dice como una imagen corporativa con una ficha técnica real Ujú. para decir, el color debe de ser el RGB, tal número, tal número, tal número, porque el rojo no puede variar, ¿no? O sea, normalmente no lo tienen. A mí me han entregado tarjetas de presentación con su logotipo y me dicen, ¿me lo puedes hacer en 3D? Sí, ¿no? Sí se puede, pero obviamente tengo que crearte tu logo de nuevo, porque tengo que crear las curvas, tengo que Ujú. hacerlo Sí. ya sea en el Illustrator y todo el rollo, y eso importarlo al Maya, vestir la letra y darle volumen. Y a partir de eso, tal vez hacerle que se mueva, que se rompa, que le salga humo, no sé, iluminarla, todo el rollo, ¿no? Darle un material parecido al de tu tarjeta, que a lo mejor parece cristal, pero a lo mejor puede parecer metal.
y no sé. Entonces, todo ese rollo no se valora y entonces es muy difícil ponerle precio. Si lo haces como un estándar, ya como una empresa, si no es una empresa establecida grande, que sea como un estudio de animación, difícilmente lo van a querer pagar como es, porque no creen que sea tanto trabajo. Entonces, ahí la importancia de que se sepa cuál es el proceso de creación de cosas 3D. No es escribir tantito y ya apareció en la pantalla, obviamente. ¿No? Es inventar, es crear de nuevo, de cero, porque además la invención, las cosas en 3D, obviamente ustedes lo han visto, es a partir de la geometría, Ujú, de cuerpos geométricos o de figuras geométricas. Y a partir de eso, la manipulación de todos esos materiales nos da como resultado una imagen tridimensional, que además no solamente es la figura, es el entorno alrededor de ella, ¿no? Toda la parte. O sea, si tienes humo, si hay un paisaje, y lo estás metiendo en una calle, el letrero, hay el clásico letrero que ahora se usa, ¿no? Que lo ponen en la calle y ponen el letrero físicamente como si estuviera, como los de las ciudades, ¿no? Que dicen Ciudad de México y que se ve el letrero físico como si fuera de una estructura de metal, por Ok, ejemplo. ajá, Eso ajá. tiene ese tipo de cosas. Por eso es difícil evaluarlo, porque creo, cada segundo es muy caro. En la vida real, en el cine, es carísimo. Estamos hablando de muchos euros y muchos dólares. sí. Sí. Y tú a lo largo de los Además, años, perdón, perdón. sí, sí, dime. Y tú a lo largo de los años, ¿cuánto te tomó en poder como que tenerle paciencia al que te querían mal pagar tu trabajo? O sea, supongo que tuviste algunas problemáticas con los jefes que te Sí, contrataban o algo así. O sea, ¿cómo manejaste esa situación? desgraciadamente me topaba yo con amigos que me pedían trabajos y que a veces no tenía ni para pagarlos, ¿no? Ujú, Eh, eh, tuve un amigo que me estafó bastantes veces, pero con el afán de ayudarlo, pues lo hacía, ujú, ¿no? Mi esposa me decía, es que, ¿por qué regalas tu trabajo? No sé qué tanto. A mí me interesaba que mi trabajo estuviera al aire y que saliera, sobre todo porque este amigo hacía infomerciales médicos. ujú, Ujú. Entonces, hacía de esas curaciones de limpieza con frío y con calor y con químicos y todo ese rollo, eran infomerciales, ¿no? Que son las recreaciones de cómo funcionan las maquinitas Sí. a través de la piel y cómo entra el líquido, eso. Que son como animaciones médicas que ahora incluso estuvo regulado y tuvieron que ponerle simulación en 3D o en CGI, ¿no? Para que no creyeras que era real, ujú. pero era parecido, como todos los infomerciales. Entonces este amigo me pedía cosas y de repente ya no tenía lana porque no les habían pagado, porque no, se hacía para que no pagarme, y a veces me pagaba muy poco más un poco menos de lo que yo le había dicho, ¿no? Pero, pero pues así pasa. Te vas enfrentando contra eso y hay gente que te dice, ¿cuánto es tanto? Toma, te doy tanto a la mitad y cuando me lo entregues te doy la otra parte. Que no tienen bronca de hacerlo y que saben lo que significa el trabajo y saben lo que tienes que hacer para entregarlo, ¿no? Yo Sí. siempre me decía, pídele al 50% porque capaz que se te raja y tú ya hiciste todo el trabajo y ya no se lo vas a entregar, pero tampoco te lo va a pagar. Entonces, pídele el 50%, ¿no? Por regla de lo que le cobres. Sí, claro, es por ley pedir siempre la mitad, ¿no? Para asegurar un Exacto. trabajo o tu trabajo, ¿no? Entonces, gente, ya lo saben, por Ujú. favor, paguen completo a los artistas de verdad Paguen. y no Sí, anden sí. regateando a los trabajos también, ¿no? Y eso es en el diseño, eso es en la ilustración, mira, hasta dicen, ay, hazme una caricatura, ¿no? Hace muchos años yo viví en Michoacán y yo hacía caricaturas afuera de un parque, el Parque Nacional de Uruapan. Ujú. Hacía caricaturas de los gringos y de los turistas, ¿no? Creo que en ese entonces les cobraba 20 pesos por la hojita de la caricatura. Y había quien te decía, no, pero tengo nada más 10. Entonces, hasta para un dibujito implica trabajo, implica muchas horas. Los lápices cuestan, ¿no? Los lápices cuestan una lana. Y más un buen material de diseño. Imagínate las horas de trabajo de estar prueba y error con el diseño, con la máquina, con el software de 3D, porque obviamente te va a fallar y te va a fallar 1000 veces, ¿no? Y la 1001 te va a salir y lo bueno de eso es que sepas cómo lo hiciste para poderlo repetir. Yo, cada trabajo que me llegaba de 3D era un reto. Yo lo veía como, ahora me pidieron que se estiren las letras. Ay, la madre, ¿cómo voy a hacer que se estiren las letras? Bueno, hay varias formas.
los vértices se pueden estirar, se pueden mover, pero necesito que sea real, ¿no? Necesito que se vea cómo se comprime el material, cómo se compacta o cómo se estira y se vuelve a recuperar con un juego. Esos son leyes de animación, ¿no? Por ejemplo, de la premeditación, como el uso de la gravedad, ¿no? El uso del peso, que aparente algo que tiene peso. Eso es bien difícil, pero en el diseño todo eso sigue pasando que la gente como no lo entiende, y a veces sí lo entienden, pero no les importa. Dice, no, pues es tu bronca, eso es como en todas las chambas, ¿no? Entonces, no les importa lo que a ti te cueste conseguir el resultado de ello. No, sí, Sí. sí te entendemos en esa parte, no de la animación, sino por ejemplo en la edición de videos o cosas así para grabar que luego nos han pedido a lo largo de nuestra vida, pero sí es complicado y tedioso a veces que te digan, quiero un video de esto, ajá, ¿y qué quieres que traiga tu video? No sé, güey, tú invéntale y es como de, ok. Sí, Sí. deberán pagar por pensar también, ¿no? Por aventarte su chambota de pensar. De hecho hay gente que, bueno, dentro de las producciones, la gente que se dedica a hacer todo el guión y este rollo, a veces hay gente que son investigadores, ¿no? O sea, la Sí, gente que, por ejemplo, hace documentales, todo el rollo, cobran por investigar. pues O sea, hay sí. gente que sí tiene quien le pague como la referencia bibliográfica y en investigación. Eh, en las películas bien hechas de todo el mundo, hablamos de los rusos, de los chinos, de los japoneses, obviamente, hay alguien que se dedica a hacer la investigación y hacer todas las referencias fotográficas para hacer las recreaciones en 3D, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de las técnicas, pero muchos utilizan fotografías reales para después reproducirlas en 3D. Sobre todo, por ejemplo, Kung Fu Panda. Ujú. Kung Fu Panda, por ahí un documental de la gente que se dedicó a hacer la investigación en China sobre los templos, la ropa, todo eso, para hacer el diseño de personajes y el diseño de escenarios. Y eso también, esas compañías obviamente cobran una lana, es como los que andan buscando las locaciones en las novelas, ¿no? Ujú. Igual, cobran una lana por encontrarte la vecindad que te va a servir para tu capítulo al director, ¿no? Entonces, también ese trabajo de pensar y de buscar se paga, pero no siempre te lo pagan en la producción, no te siempre te lo pagan porque dicen, no, pues es tu bronca, yo quiero un avión, ¿no? Ok, un avión, como que avión, porque hay miles de modelos. Ujú. No, pues no sé, vea bonito, tú piénsale, ¿no? Eso también lo deberíamos cobrar. No, creo que el tú piensas es lo que más enoja. Sí, ¿no? Sí, porque lo quieren diluido y lo quieren ya hecho. Y si no les gusta, es que no es lo que yo pensaba, pues es que no me dijiste que querías, man. Pues creo que no pensaste nada. Oye, pero hace rato que contaste esto de que te pagaban de a 20 varos el dibujo y que uno te decían que nada más tenían 10. ¿Nunca les has entregado el trabajo a alguien así como de, pues güey, yo te dije 4,000, tú me diste de 2,000, ahí te va una chambita de 2,000 varos, ¿no? O sea, que no le hayas terminado de Sí, hacer. pues lo que les platicaba del chavo este de graduaciones, que era un señor así muy alzado, ¿no? Ujú. Es, que decía, es que yo he hecho en el Estadio Azteca la Ah, Universidad sí. Anáhuac, he hecho. Mm, Y les dije, le hice su Estadio Azteca y le dije, me decía, oye, pero está muy chafa, ¿no? Está muy pobre, ¿no? Le digo, ¿qué querías por 500 varos, maestro? No, dame 50,000 y te pongo a Hugo Sánchez jugando en el sí. estadio. Porque venden la figurita de Hugo Sánchez en 3D y la puedes animar, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Y ahorita hay una bibliotecas enorme, ¿no? Pero obviamente, dependiendo del sapo es la pedrada. Sí Ujú. tiene que ver con eso, porque además aquí no te puedes esmerar por hacer algo que vale 500 pesos por alguien que te quiere, o sea, que alguien que piensa que lo vas a hacer por 50,000, ¿no? O sea, la Sí, calidad claro. no puede ser la misma, porque incluso dice, acá hay una frase de los animadores que dice, cada polígono cuesta un varo. O sea, entre más polígonos, pues más caro es el diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a costar más trabajo animarlo, vestirlo, texturizarlo, todo. Entonces eso pues es normal. Pero sí, luego no te quieren pagar lo que es. No, pues sí se Y este pasó, señor, ¿ah? Sí. y obviamente, cuando no quieren pagar, pues demeritan tu trabajo y dicen, pues es que está medio chafa. Y digo, maestro, pues te lo hago más calidad, pero esto cuesta más, ¿no? Es que no es lo mismo para un juego donde va a correr el muñequito a lo lejos Ujú.
que una cara que vas a usar para un maquillaje, por ejemplo, que fuera en 3D, ¿no? Obviamente el detalle es diferente. Lo que pasa es que la gente cree que es lo mismo. No, pues haces una muñequita y la acercas y se debe ver bien. Es eso, o sea, Sí. a veces lo saben, pero no les importa. Y otras veces no lo saben y creen que es mucho más fácil. ¿Mm? No, pues con esos 15,000 varos hasta le pones a Maradona de portero, yo creo, ¿no? Sí, la mano de Dios y toda la cosa, ¿no? Sí, Ajá. o sea, depende del es que todo depende del presupuesto. Por eso cuando te invitan a una producción o hacen alguna producción, dice, ¿y cuánto varo hay? O sea, ¿cuánto le vamos a meter a qué? ¿No? Porque, por ejemplo, el proceso, el render es uno de los más caros. El render, como se rentan servidores, Ujú. el render, en pocas palabras, es, como les platicaba, la producción se maneja por capas. Ya en un editor, igual que en los editores de video, tienes 3 canales, 4 canales y los canales de audio. Ujú. Entonces, tu timeline empieza a llenarse de capas, capas, capas. El render lo que hace es, para que la gente lo entienda, es comprimir todo eso, compactarlo y unirlo en una sola franja de señal de video y de audio, que es el render. Y dice que los animadores y la gente de 3D en realidad tenemos vida cuando tenemos render, porque como son tantas horas de trabajo de las máquinas, pues tú dejas que haga el render y te vas, ¿no? Digo, Shrek se tardó un año en ser renderizada, creo, un año No. en servidores en la India y en otros lados para poder juntar todas las capas de esto. Obviamente también han cambiado los motores de render a partir del desarrollo de mejores máquinas con mejores procesadores y todo ese rollo, y los programas también han cambiado. Hay formas de hacer las texturas desde el principio y hay otras que son al final, donde tú puedes adherirle ya al material las características físicas que quieres que tenga, rugosidad o limpieza o transparencia. En el Maya puedes hacer todo ese tipo de cosas. Puedes hacerle un bump, que es como ponerle grietas, por ejemplo, o resaltarle chipotes, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente va a influir en la textura que tengas, si es de una, por ejemplo, hacer la cabeza de un micrófono, ¿no? Con todo el entramado de alambre Ujú. y con el fondo. Entonces, también ya el software te permite brincarte algunos pasos porque ya lo puedes desarrollar en él. No solamente los moldeas, porque el moldeo nada más es como si hicieras una bolita de plastilina, Sí. y la bolita de plastilina queda ahí, pero entonces tienes que deformarlo. Entonces o lo deformas o lo vistes, es la otra forma. O sea, haces la deformación real para que resalten, por ejemplo, la mano unos huesos, o nada más le pones una textura que tenga rayitas y que se vea la textura de que tienes ahí unas arrugas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces hay diferentes procesos, pero eso pasa con la onda del render, y el render es caro, porque son empresas que se dedican a hacer render, específicamente render, y te rentan sus servidores por días, por horas, por años, para juntar tu proyecto. Puede ser de video, puede ser integrar todo en un video, o integrarlo en cine, Ujú. y crear ya la imagen final, ¿no? Ujú. Porque todo se ve por partes. Yo no sabía eso, yo pensé que los mismos editores de, no sé, de las películas ahí en sus computadoras armaban el render y listo. Sale, ya está tu película, papita. Ya está tu Vengadores. Exacto. Así lo hacemos en la edición de video. Obviamente, pues tú Sí. tienes todos tus tracks y todo el rollo. Haces el render cuando haces el clip final, ¿no? Y entonces Ujú. él te dice, pues hace tanto render, pues si no, no. Si no render, se va a ir parando el video. Sí. Lo mismo es en la animación. Obviamente, una cosa es, pero a nivel digital, el muñequito caminando, pero todo en gris. Ujú. Después aparecen las texturas, después aparecen los colores, después aparece como el terminado de la porosidad, por ejemplo, si es alguien que sea muy seco o alguien que sea como esponjosito, ¿no? Son características de los materiales. Y después viene la iluminación. Obviamente mucho de lo que vemos en las películas, los personajes están en un lado y los ambientes están en otro. Y el render lo que hace es juntarlos, ¿no? Que es Ujú. como el principio de animación de por recorte o por de láminas, como lo hacía pues todos los caricaturas clásicas, desde Mickey Mouse hasta el pájaro loco, ¿no? Por ejemplo, que por cierto, el pájaro loco es Walter Lantz, que hace poco murió. Ujú. Este,
fue uno de los primeros personas que hizo un tutorial de cine, donde, no sé si se acuerdan de esa caricatura, pero, bueno, están más chavos, pero sí vieron el pájaro loco. Sí. El señor parecía agarrando la cinta de cine y decía, bueno, esta es la animación, tomaba las fotografías en los acetatos del pájaro loco haciendo el movimiento, atrás ponían el fondo y le tomaban foto y cada fotograma y lo hacían y después lo convertían ya en la película, obviamente. Y entonces él es el primero que enseñó cómo se hacían las caricaturas de ese estilo, que eran a partir de los acetatos, tomarle foto con el fondo atrás, y entonces se creaba la sensación de movimiento a partir de la repetición de imágenes que iban moviéndose en un mismo lugar, ¿no? Que es el principio de la animación. Y entonces lo que hacían es que el render en realidad era la cinta de la película, ¿no? Ujú. Ya integrado todo junto, el fondo con esto, y le grababan el audio, ¿no? Entonces ya veías tú la película en cine y ya lo podías ver todo integrado. Ese es un render. Entonces, eso en la actualidad sigue siendo el mismo proceso, pero ya digital. Y obviamente esos servidores se cuestan y se tardan años todavía. Entonces, ahora ya cada vez hay mejor tecnología para eso. Sí, sí, sí. Oye, no, pues es una chambota. O sea, sí, nosotros realmente pensábamos que era así de exportar el video, ya está tu videíto y venga la lana, ¿no? Sí, Oye, una pregunta, exacto. ¿cuál ha sido el proyecto más ambicioso en el que has estado? En cuanto a El presupuesto y todo eso. Pues yo creo que lo que hacía en Televisa era como lo más, porque había más presupuesto, Ajá. obviamente, porque eran infomerciales, creaciones de cosas más fuertes en cuanto a inmobiliarias, en cuanto a logotipos de lugares, en restaurantes, Ujú. cosas como esta. Es donde había más presupuesto porque obviamente pagaban muy bien, ¿no? Pero a nivel artístico, pues creo que los videos que hice de varios amigos para YouTube, ¿no? Por ejemplo, cosas de animación de sus logotipos o de algunos personajes y cosas así, son los que más, a mí por lo menos los que más me gustaban, porque ahí no había mucha lana, pero había mucho más idea. Sí. Entonces, a veces te das cuenta que puede ser como, te puedes alquilar caro, pero si te alquilas barato, pero con algo que te gusta, pues obviamente es mucho mejor, ¿no? Porque te dices, es que sí me gustó cómo quedó. El Ujú. otro porque así me lo pidieron, ni modo. Entonces es eso. Y bueno, pues ahorita el proyecto más ambicioso que tengo es acabar mi video para hacer el concurso para el cortometraje, en realidad, Ujú. porque es una idea perfecta, específicamente personal, una canción que era de mi banda de hace años, de los 90, que es el único que no tiene video, todos los demás tienen video en YouTube, que yo los hacía en edición, pero ese video lo que quiero es obviamente llevarlo a otro nivel, que sea como un documental, un pequeño cortometraje más bien, y mandarlo a concursos en Europa. Europa y en Canadá es donde más apoyo, ¿no? En Francia, en España y en Canadá, son los lugares más ambiciosos. Solo para recordar, ¿cómo se llamaba tu banda? Mi banda se llamaba Tu Sangre es Púrpura, Tu sangre es tocábamos púrpura. juntas, así como suena. Tu Sangre es Púrpura, lo buscas en YouTube y ahí están todos los videos, Órale, nos casi vamos a echar todos un los que clavado, a ver. aparte Y última de pregunta, yo creo, en todos estos proyectos que has hecho, diferentes trabajos y demás, incluso en Televisa, ¿dejaste alguna marca tuya? Algo que solamente tú reconozcas y digas, es mío o por ser... como Ajá, digo, secreto. ajá. Eh, mm, Alguien me dijo que todo lo que había hecho en animación y todo en mis cosas, dicen es que tienen un sello, pero me Ujú. decía, tienes un sello de novato. Y yo, ¿por qué de novato? Porque dice, porque eso me lo decía mi maestro, ¿no? El maestro que me dio el curso, a mí que me dio la capacitación y el curso, el diplomado de Maya, ¿no? Ajá. Dice, lo que pasa es tienes un estilo medio steampunk al hacer tus cosas, tus logotipos, tus imágenes, tu forma de animar, tienen una estructura ahí medio rara, dice, es tu estilo, pero no lo notas tú. Dice, es como Dalí tenía su estilo de dibujar, ¿no? Un trazo Sí, específico de cosas, eso también lo haces en la animación, porque no te das cuenta tú, a lo mejor se dan cuenta los demás y dicen, eso es de tal vato, ¿no? Ese güey lo hizo, ¿no? Pero no lo notas. A nivel comercial no lo puedes hacer porque te piden algo específico y si no se los das, no les gusta y te lo rebotan, ¿no? Entonces ujú, quiero que sea un cubo, cubo y no hay de otra.
A lo mejor yo le hubiera puesto un cubo con antenas, ¿no? Pero no te dejan hacerlo porque su logotipo, su idea es esa. Pero en las cosas que yo he hecho, pues sí les pongo como que un estilito ahí personal. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la estilización del cuerpo. Pongo muñecos muy largos, con músculos muy largos, con Ujú. cuerpos muy marcados, por ejemplo, ¿no? Cuando he usado personajes, pues son así mis personajes también. Y además, el tipo de textura es como si estuvieran pintadas con acuarela o con óleo, aunque sean en 3D. La bronca de esto es que y no les puedo compartir cosas que no me deja abrir mi memoria externa que tengo. Pues está todo en mis trabajos, ¿no? Ujú. Están todos en mis trabajos. No sé si espero después poderles compartir algo así, Sí, claro. pero no me deja ahorita. Ese cablecito me está fallando y no me deja meterme pues a ver los archivos. Pero eso creo que sería el estilo personal. Ahora, en el video que voy a hacer en este cortometraje, pues sí, obviamente tiene que ver todo, porque voy a integrarlo, la idea original. Bueno, tengo por aquí el boceto del muñequito que va a ser el ser de lodo. Ujú. Es un boceto del personaje que va a ser el protagonista, ¿no? Que es un ser de lodo, una mujer de agua, una mujer de musgo y un hombre como de coral, como de piedra, como de una piedra preciosa. Es como una historia de desamor que tiene que ver con la canción, obviamente, pero que involucra un bosque. Entonces el bosque lo voy a grabar en video real Ujú. y voy a encimar las imágenes en 3D a partir de un croma, que sería un fondo de color para suplir el fondo y poner el muñequito en animación. Ujú. Además de que estoy armando que la banda también sea una banda virtual, pues estoy haciendo los diseños para hacerme a mí y a toda mi banda tocando, porque no tengo un video de esta canción tocándola, entonces no la puedo utilizar. Entonces los voy a tener que recrear a todos en 3D, algo como en caricatura, para ponerlos a tocar en una parte del video, pero dentro del mismo bosque y todo el rollo. Y ese proceso estoy en la parte de los bocetos y de la planeación. Ya fui al bosque a tomar unas imágenes del qué quiero que haga el muñequito, por dónde va a caminar, un sendero, una cueva, una parte de un tronco viejo junto al lodo, cosas así que tiene que ver con el guión. ¿Y este video cuándo lo vamos a poder ver? Ya finalizado. Pues, yo espero que tiene que estar máximo en febrero del año siguiente, porque es cuando empiezan las convocatorias para los concursos. En Ok. febrero, marzo para ellos es como la convocatoria. Esto obviamente toma un montón de tiempo, pues lo estoy haciendo yo solo, Sí, sí, sí. porque tengo que modelar, tengo que animar, tengo que hacer todo el rollo y hacer la integración con el video. Entonces tengo que cuidar desde el encuadre, Ujú. desde el ángulo de la cámara, y que eso corresponda con mi ángulo de la cámara en 3D. Entonces ahí voy a empezar con todos los fondos del video, el video real, para que eso me dé la perspectiva para ver dónde se ve la animación del muñequito, ¿no? Del personaje. Entonces yo espero que para febrero del siguiente año, que ya falta poco, esté ese video ya completo para subirlo a redes. Y primero tengo que bueno, no lo puedo publicar, tengo que primero mandarlo para después hacerlo público, porque es uno de los requisitos que te dicen no haber sido publicado en ningún lugar, en ningún concurso, no haber sido pagado, por ejemplo, tiene que ser autogenerado, tiene que ser utilizado para este concurso específicamente. Hay algunos donde te piden que sea exclusivamente para concursar, no exhibirlo hasta que ellos te digan no nos gustó, o no quedaste finalista, o lo que sea, lo puedes exhibir, ya es tu bronca, ¿no? Entonces, pues más o menos por esas fechas sería. Bien. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir, yo creo, ¿ah? Fue un gusto Ok, conocerte, Eduardo, de verdad, gente, ha sido de las mejores entrevistas que hemos tenido en el programa. gracias. Y ojalá no se quede aquí, ojalá algún día nos podamos ver y seguir compartiendo Ah, ideas y echar sí, cotorreo. sí, cuando gusten en algún momento vamos a hacer otro programa a lo mejor sobre dibujo, a lo mejor sobre animación, a lo mejor sobre algo más, a lo mejor creación de personajes, a lo mejor algo de fotografía, a lo mejor algo de video con ustedes para trabajar con eso, Ujú. ¿no? A lo mejor un día nos contamos algo como cómo se hace un video institucional, por ejemplo, para una empresa, cómo Ándale. se integran cosas, o sea, esas cosas que ustedes hagan con ese asunto, a lo Ajá. mejor que tenga que ver con el radio, a lo mejor si quieren de rock, por ejemplo, obviamente, También, este, sí. y tenemos mucha gente, tengo todavía mucha banda conocida que incluso puede participar, muchos músicos, muchos compañeros que todavía están en activo, ¿no? Y podemos hacer algo bueno, incluso vincularlo con algún otro tema, ¿no?
Sí, claro, Claro que sí. con gusto. Va, entonces estamos en contacto y pues muchas gracias por la entrevista. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que la gente que nos está escuchando y viendo les haya gustado también. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Nos vemos a la próxima, Viernes de Café. Perfecto, que estén muy bien. Gracias. Sale. Bye. FJDT Radio Lex. Radio Lex. La justicia en la radio. Pero ya no me dice chance. No más que este compa habla mucho, güey. Pero sí me entretiene, güey. Sí, ¿Sabe lo güey, que no es dice? aburrido, güey. Pero necesita más de un programa